Ok, buenas noches. Vamos a comenzar este día. Vamos a revisar parte del análisis que digamos así, somero, inicial, digamos, el análisis que se le hace a las aplicaciones. Y antes de llegar a ese tema, quisiera que revisemos un mecanismo, digamos, una herramienta que nos permita tomar nota de todo lo que vamos encontrando. Valga decir que debemos de tener algún mecanismo que nos permita organizar todos los hallazgos que se van encontrando. Entonces, la idea en este momento es de que podamos tener a partir de este momento una, una herramienta que nos permita ir tomando notas, organizar todos aquellos detalles que vamos obteniendo, ¿verdad? Ustedes ya se dieron cuenta, en algunos momentos son cantidades ingentes de datos las que tenemos ahí, eh, imágenes, o sea, capturas de pantalla, etcétera. Y en otros son el resultado de los comandos que vamos ejecutando. Entonces, yo les pongo esta pregunta. ¿Cómo guardo los resultados de las investigaciones que vamos haciendo? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea, digamos, algún mecanismo que puedan considerar como una primera aproximación, digamos, porque no es el reporte en sí, sino que básicamente la recolección de todos esos datos, de todos esos insumos que vamos colectando con cada comando que vamos haciendo? Vamos a ver, Cari, ¿tienes tú alguna idea, digamos, de qué podríamos hacer para guardar todo eso? Son mis investigaciones. Mm, Me imagino que tendría que ser alguna documentación o alguna bitácora. ¿Una qué me dijo? ¿Bitácora? Ajá. Puede ser. ¿Qué programa podríamos ocupar para eso? ¿Han escuchado ustedes hablar de Excel? Sí, hola ingeniero, y una pregunta, y también puede usar uno, ¿verdad? Nessus para generar su informe, solo que Claro, Nessus ya tira resultados. sí. Como vamos a ver en otro momento, Nessus es una fuente también, eh, digamos, parecido, o lo vamos a considerar una fuente como Nmap, parecida a Nmap para colectar información sobre los hallazgos que vayamos encontrando. Es más, deberíamos de encontrar alguna forma de integrar, digamos, los resultados de herramientas como Nessus a a nuestro, así como dice Cari, a nuestra bitácora de resultados que vamos teniendo. Porque Nessus, si bien nos puede dar mucha información, habrán algunas cosas que van a estar fuera de esos hallazgos y tenemos que irlos colectando también, ¿verdad? Y eso es por una parte. Por otra parte, es de que cuando se utilizan herramientas que no son, libres completamente, algunos de los hallazgos que se puedan encontrar, sobre todo cuando se judicializan algunos de estos casos, no se,
no se pueden utilizar los hallazgos cuando se utilizan herramientas que no están 100%, digamos, legales para nuestro uso. Entonces hay cosas simples como esas que pueden, digamos, si vamos por el lado un poco más legal o de certificaciones, pueda que sea necesario que o se utilizan herramientas que, que están bajo licencia GNU o GLP o, o MIT. También hay algunas licencias que permiten, eh, o sea, esa gama de licencias de código abierto que permitan poder usarlas sin restricción. Ese por una parte. Ahora, si se tienen los recursos y se tiene una suscripción para software que sea un poco más, digamos, eh, más eficiente para colectar la información, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos vamos a tener que hacer costos, gastos o inversiones un poco altas para tener ese tipo de licenciamiento, ¿verdad? Y cuando hablamos de Nessus, podríamos encontrar ahí, por ejemplo, a Kunetix, que también genera reportes casi automatizados, sobre todo en la parte de escaneo de sitios web. En esos, la tarea básicamente es descubrir cuál es el nombre del host o la URL o la IP, y buena parte del trabajo lo haría la herramienta. En en esta asignatura, si bien pues vamos a utilizar en algún momento versiones de prueba de esas herramientas, pero la idea principal es que ustedes puedan utilizar en la medida de lo posible herramientas que están al alcance de todos para que puedan hacer eso. Por dos razones. La primera razón es porque necesitamos que conozcan, digamos, cuáles son los datos que generan las diferentes aplicaciones, los diferentes componentes de software, por una parte. Y por otra parte, digamos, es como un poco más técnico, de bajo nivel, diríamos, porque vamos entendiendo cuál es el funcionamiento exacto de la herramienta, ¿verdad? Entonces, sí vamos a utilizar Nessus, ¿verdad? Le vamos a dar una repasada ahí cuando vayamos a la parte de escaneo de vulnerabilidades, vamos a utilizar. Pero en esta parte que estamos viendo de reconocimiento, que hay un par de herramientas que son las mismas que vamos a utilizar, todavía no lo vamos a hacer, porque la idea es de que estemos, digamos, un poco cerca de los datos así en bruto que generan los equipos cuando se escanean. Entonces, yo pienso o creo de que todos hemos instalado una instancia de Kali en nuestras máquinas, ¿verdad? Todos tenemos ya configurado una instancia. Allí en Kali, voy a quitar la presentación. En Kali tenemos, aquí está. En Kali, esta es la versión, la última. Descargamos la última que estaba ahí. Si nosotros analizamos lo que nos está diciendo Kali, acá tenemos aquí en el número 12 tenemos algunas herramientas de reportería. Tenemos algunas de copiar y pegar, tenemos Faraday, Maltego para hacer OSINT, ¿verdad? O también sirve para hacer fingerprint, PayPal para personas, y algo para guardarlas en video,
las acciones que se hacen en el escritorio. Vamos a darle una revisada en este momento a esta herramienta que se llama Faraday. Es la que es la que yo digamos, les recomiendo que nosotros podamos, o la que podríamos usar para este fin. Luego de que se configura el, eh, este servidor, porque eso funciona en modo, como un acceso web, digamos. En este caso estoy accediendo desde localhost. El puerto en el que se activa es en el puerto 5985. Tengo una pregunta antes de continuar. Eh, ¿Necesitan de que haga zoom o, o ven adecuadamente? Sí que sería Zoom, pero también se mira algo difuso. Ok, vamos a encontrar alguna forma de... Ok. En esta pantalla tenemos, lo primero es, lo que nos pide crear es un espacio de trabajo. En este caso, yo creé este espacio de trabajo y le puse, bueno, no pensé mucho en el nombre que le puse, le pusimos ahí 2 letras S. Y aquí que nos muestra, Eh, en esta parte de acá, cuando vamos creando un nuevo, un nuevo espacio de trabajo, él nos pide varias cosas. Nos pide que le escribamos un nombre, una descripción, que escribamos las fechas entre las cuales se va a trabajar. ¿Ok? Nos pide que el nombre lo iniciemos con minúscula, perdón, una descripción y luego vamos agregando posibles alcances. Esto va en modo texto, lo que vamos escribiendo en esta parte de acá. Luego guardamos y tendríamos ya otro, otro espacio de trabajo. Y estos serían, digamos, las fechas, ¿verdad? Por ejemplo, si abrimos este que, que tenemos acá, ya sobrepasó el tiempo, por supuesto, porque le pusimos fechas allí aleatorias. Y este que tenemos acá, este sí tiene, digamos, menos, porque le puse la fecha, me parece que la de este día como fecha inicial. ¿Qué podemos guardar aquí? En la parte derecha tenemos servidores. Yo agregué, por ejemplo, este servidor. Vamos a agregar otros en este momento para que ustedes vean cómo se hace. Vamos y aquí nos muestra los servicios que yo he ido agregando. Esta versión que estoy ejecutando en eh, en esta máquina es la versión Community, me parece que es. Entonces, esta versión, digamos, tiene ciertas características que no tiene, digamos, otras versiones. Las versiones de pago tienen la posibilidad de, de crear, digamos, accesos. Si es por SSH, agregamos una aplicación, configuraríamos aquí en Faraday una aplicación que podría escanearnos directamente ese puerto en el que estamos trabajando.
este reporteador, digámoslo así, podría unirse o trabajarse junto a Nessus, podría unirse a Nmap, no recuerdo qué otras herramientas, pero en la versión de pago esta herramienta puede integrarse a todas esas y los resultados que vaya obteniendo de esas otras herramientas las vamos a las puede ir importando, ingestando, digamos, de una sola vez. Entonces, esa es la finalidad de esto. Ahora, vamos, yo hice más temprano unos escaneos. Utilicé un sitio web que se llama Shodan para buscar esos objetivos. No los vayan a tomar con tanta con tanto ahínco, sino que solo es para que observen. Y aquí tomé una IP al azar, entonces, y esa IP me la traje a esta herramienta Nmap. Ustedes están viendo ahí el comando que ejecuté. ¿Qué, ¿Qué estoy viendo acá? Y aquí, digamos, quisiera que, que pusiéramos, digamos, cuidado a lo siguiente. Cuando nosotros hacemos un análisis a esta máquina, aquí porque tenemos ya, digamos, cierta información de Shodan que nos dice que Windows, etcétera. Sí. Pero si nosotros no tuviéramos esa información y estamos a ciegas, tendríamos que analizar esta información que está aquí. Esa sería la información que vamos a tener que revisar a la hora de decir qué sistema operativo se está utilizando. Entonces, yo quisiera que veamos acá cuáles son las posibilidades de sistemas operativos que nos dice y por qué existe. Por ejemplo, dice que puede ser un Linux kernel, dice que puede ser un Linux kernel 2.4.37, o nos dice que puede ser un Linux 3.2 también, pero también nos dice de que puede ser un Windows XP, Servipack 3. También nos dice que puede ser un Windows 7 y también dice que puede ser un Windows Server 2012. En los detalles, nos dice que puede ser, perdón, nos dice que puede ser Linux o puede ser un equipo de protección que puede estar allí intermedio, o puede ser ese equipo de protección quizás un Linux, etcétera. Nos vuelve a decir que puede ser un Windows XP Servipack 3, un Windows o Windows 7 y un Windows Server 2012. Pregunta. Aquí tenemos que puede ser un WAP, aquí un Linux, otro Linux, y luego de ahí en adelante nos da diferentes versiones de Microsoft como posibles sistemas operativos que se están ejecutando. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué creen ustedes de que en este caso el comando nmap con el parámetro -o mayúscula nos da una variedad tan amplia de posibles sistemas operativos? ¿Alguien tiene alguna idea de por qué se da esa, digamos, esa ambigüedad al momento de estar
Sí, Oscar, Lo que mencionaba ayer, los honeypots. posiblemente podría ser. ¿Qué otra alternativa? Además de que sea un honeypot con el que estamos tratando. O un segmento de red plana. Un segmento de red. Quisiera mostrarles en el navegador, yo ya tengo abierto esto. Esta es una página de Wikipedia y se llama así, comparación de las versiones de Microsoft Windows. Vamos a revisar las versiones más recientes. Ok, ahí. Quisiera que le hicieran una revisada. Y los datos que yo quisiera que ustedes revisaran es este que dice la compilación RTM build. Perdón, esta columna. Quiero que le peguen una revisión. Y la otra cosa a la que deseo que le peguen una revisada es al nombre del código o a lo que se le llama también el nombre del kernel que está en esta columna. Vamos a revisar dos columnas, la versión de la compilación y el nombre del kernel. Cuando vamos y vemos, ok, aquí está. Ok, ahí está. Si ustedes se fijan, tenemos la ejecución, la compilación del kernel y tenemos también el, el nombre el nombre del kernel. Por ejemplo, estos dos sistemas operativos, en este caso Windows 8.1, tiene el kernel Blue y Nombre en clave. exactamente sería el nombre, vamos a ver, Nombre en clave. nombre del código, exacto. Entonces, existen, digamos, una similitud con la versión de Windows Server 2012 en la revisión 2. La compilación es la misma, ¿sí? Si ustedes se fijan, incluso la fecha de soporte es la misma. Entonces el código es bien parecido. Y así vamos a ir, podemos ver, digamos, familias del nombre del kernel que están, digamos, que están ejecutándose. Entonces, ¿qué podemos obtener de eso? Podemos obtener dos cosas. Primero, que van a existir ciertas funcionalidades, o mejor dicho, adaptándola a nuestro trabajo, al trabajo que estamos viendo en este momento, van a existir ciertas vulnerabilidades que van a compartir esas compilaciones o esos nombres de código que son los nombres básicamente del kernel que se está ejecutando. Entonces van a tener ciertas características que las van a hacer, digamos, muy parecidas a la hora que estemos escaneándolo o sobre todo a la hora que estemos escogiendo los scripts para hacer, por ejemplo, escalación de privilegios. Van a ser muy compatibles. Entonces, cuando tenemos esto, digamos, y también se debe a otra cosa. Se debe a la cantidad de puertos que se tienen abiertos. Si hubiesen muchos más puertos abiertos, entonces sería más fácil hacer tener la posibilidad, sería más alta la probabilidad de tener más certeza.
Sin embargo, en el 445, en este puerto, se está ejecutando un servicio que es de Microsoft. Entonces, cuando nosotros vemos esta información, sí decimos de que es un Windows. Entonces, pues, si queremos agregar esta información que está acá, vamos a agregar este host. Vamos a agregar un nuevo host. Ok. En esta parte de acá vamos a chequear o no vamos a chequear dependiendo de si ya tenemos control de él o no tenemos control de él todavía. Entonces así vamos a chequear en esa casilla. La Mac, si la tuviésemos, la podemos copiar de ahí. Y esta sería la forma en la que agregamos un host. Ahora, cuando ya tenemos nuestro host, en este caso es el segundo, entonces podemos ir agregando servicios que hemos detectado que se están ejecutando. En este caso tenemos el puerto 80 y el servicio es HTTP. Entonces aquí HTTP en el puerto 80, el protocolo es HTTP y la versión no la tenemos, desconocida. ¿Cómo está el puerto? Abierto. Ok. Y de esa manera voy a agregar otro servicio más. Voy a agregar el 443. Ok. De esta manera vamos agregando nuestra información. Ahora, hice otro escaneo más específico fue sobre el puerto 445. Vamos a agregar entonces el 445. Ok, no lo tenemos. SQL Ok, Server. ok. Ahora, yo hice una, una búsqueda posterior solo sobre ese puerto. Y aquí tenemos el resultado. Esto que está aquí es el resultado. Entonces nos dice de que tenemos aquí una vulnerabilidad en este host, o una posible vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad está ahí con ese puerto abierto. Falta que ver si es explotable o no. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? En este caso, vamos a agregar a este puerto vamos a agregar una vulnerabilidad, y aquí ya vamos a necesitar otro tipo de información. Primero, aquí nos dice si está clasificada, no está clasificado, si es crítico y la facilidad con que se puede resolver. Y si es vulnerable, o sea, si es una vulnerabilidad web o de otro tipo. Entonces, ¿cómo vamos a llenar
esta información, porque vamos a tener que ir llenando toda esta información. Aquí tenemos en qué host está, luego los datos generales, una descripción, luego nos piden datos técnicos, ¿verdad? ¿Qué información tenemos sobre eso? La evidencia que tenemos, ¿verdad? Y bueno, esto creo que está deshabilitado para en la versión community. Entonces vamos a ir agregando vulnerabilidades. Ahora, tenemos acá el nombre, digamos la clasificación que nos dio Nmap con el script vuln de esta posible vulnerabilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Con este nombre que ya tenemos acá, vamos a hacer una búsqueda. En este caso, yo fui al sitio web de la NIST en la NBD y encontramos esto de esa vulnerabilidad. Es del año A. ¿Y por qué ahí hay un detalle que se me escapó? Cuando yo creé este host, ustedes notaron que yo le puse que era Windows 2012, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué llegué a esa conclusión? Porque esa vulnerabilidad es de esa época. Entonces, esa es una vulnerabilidad que llegó con Windows 8.1 y luego fue heredada por Windows Server 2012. Y entonces, de allí que mi interpretación de ambos resultados es de que es un servidor Windows Server 2012. Ahora, en la severidad, pueda que aquí no esté, digamos, no nos diga qué severidad es, sin embargo, porque es una versión que todavía está en construcción, pero en la versión anterior sí ya está clasificada y nos dice de que es una severidad mediana. Y si ustedes quisieran tener más datos sobre eso, aquí nos dice que la principal característica de esta vulnerabilidad es que le permite a un atacante hacer denegación de servicio, un loop infinito vía DNS, paquetes vacíos de DNS en ese puerto. Entonces, y que fue ahí dice, como resultado de solventar, de poner otro parche que de una vulnerabilidad de unos días anteriores. Entonces, tenemos esa información. Esta descripción, digamos, o la URL que tenemos acá, es lo que podríamos agregar. En este caso, tenemos una vulnerabilidad media, la tenemos en este y en el puerto y en este puerto. Luego, en la facilidad vamos a ponerle indeterminado por este momento. Voy a poner estos datos aquí. Quiero ver, me parece que este no lo estamos tratando. Aquí podríamos escribir más datos si quisiéramos, y la evidencia puede hacerse de dos formas. Podríamos guardar esto en un texto. En este caso, si hubiésemos querido guardar esa información hacia un texto, pude haber escrito el comando y luego aquí datos 1.txt. Digamos, esta manera, la redirección esta me crearía
el archivo que se llama dato1.txt y sería la información que podríamos subir como evidencia acá. Entonces, aquí en la parte de evidencia podríamos subir casi cualquier tipo de archivo. Y aquí, en este caso, no sería una vulnerabilidad web, sino que sería solo una vulnerabilidad de este equipo. Esa sería la manera, digamos, quizás que yo les propondría para que ustedes vayan guardando los resultados. Dos cosas van a lograr con esto. Lo primero que van a lograr es tener en un solo lugar la información la información de los hosts que van investigando. Y la otra cosa es de que van a tener esa información guardada ahí de tal forma que la siguiente vez que necesiten detalles técnicos o información sobre alguna vulnerabilidad o la forma en que se explota, porque por ejemplo aquí en detalles técnicos, aquí pusimos solo donde está esa vulnerabilidad, pero si ustedes fueran más allá y dijesen, bueno, vamos a hacer una prueba de concepto para ver qué es qué pasa con esto. En este sitio web que es Exploit Database está esta vulnerabilidad. Aquí yo la busqué y miren qué interesante. Tenemos aquí nosotros ¿cómo le diría? El script, porque esto es Python. Tenemos el script que nos permite hacer esa prueba de concepto sobre ese servidor. Entonces, digamos, con los datos podría ser que esta información también en algún momento dado la guardamos ahí y nos pueda servir, digamos, para hacer una prueba de concepto, aunque este tipo exactamente de pruebas no es aconsejable, pero sí, podríamos ya ahí tener, digamos, esa información a la mano para cuando la necesitemos. Entonces, el camino ha sido, en primer lugar, vamos a ir aquí, ok, hacemos un escaneo del host que deseamos. En este caso, yo tomé un host tomado de aquí, sacado de aquí, al azar, ¿verdad? Luego, después de eso, le dije que me determinara qué tipo de sistema operativo está utilizando, ¿verdad? Y los puertos comunes, los primeros 1000 puertos, que los escaneara y me dijera qué hay ahí. Y esta es la información que me da, ¿verdad? Entonces, con esta información yo puedo decir dos cosas: que posiblemente haya un equipo de seguridad entre internet y ese servidor, y que ese servidor es Windows. Ya viendo el tipo de vulnerabilidades que se pueden encontrar, es que hemos deducido que se trata de un Windows Server 2012. Después de tener esta información, entonces ejecutamos siempre el comando nmap, siguiendo la, la teoría, ¿verdad? De que tenemos que usar herramientas. En este caso, inicialmente vamos a ocupar herramientas libres, y a este modo, para ver cuál es la forma de funcionamiento, usamos este comando y me dio este resultado. Y aquí nos da una posible vulnerabilidad. Entonces, con esa vulnerabilidad, yo voy y busco más detalles. Aquí podría ser la base de datos de Mitre también, pero en este caso lo busqué en el sitio web de la NIST, y luego con esa información, con la información que está aquí, que me dice, me empieza a decir cuáles son los
los equipos afectados. O sea, aquí tuvimos que leer toda esta información. Empezamos a leer, ¿sí? Y con esta información que tenemos acá, nosotros hicimos una búsqueda. Llegamos acá a esta otra página, seguimos leyendo aquí toda la información técnica. Luego llegamos a esta página, seguimos leyendo acá esta información que está aquí, y luego nosotros hicimos una búsqueda aquí, que la búsqueda la tenemos aquí. Ya no está, quiero ver. Hicimos la búsqueda ahí, y luego ya tenemos el posible script que nos puede ayudar para hacer la prueba de concepto. Entonces, y esa información la vamos guardando acá. Creo que ya terminó de hacer la búsqueda acá. En este caso, tenemos aquí el archivo que se llama dato 1. Y ahí está el resultado. En este caso, este es el resultado ya guardado en un archivo de este comando. Entonces eso es, y este ya sería, podría ser la evidencia que estamos buscando aquí. En ese caso está en escritorio, me parece que está aquí, no sé dónde está. En la carpeta de usuario, creo. En la carpeta de usuario. Ok. Ok, me parece que está aquí. Aquí está. Ok. Gracias. Y ahí lo tendríamos agregado, ¿verdad? Aquí podríamos ir agregando más información, o sea, más datos que vayamos colectando en cada momento. Entonces, aquí podríamos ir agregando la descripción, el nombre de la vulnerabilidad aquí, y los detalles que nosotros necesitemos. La referencia externa, en este caso, sería esta, ¿verdad? Sería esto. La referencia podría ser ese sitio, este sitio que tenemos acá. La solución, ya no tuve aquí el tiempo de buscar la solución de esto. Entonces, pero tendríamos aquí que hacer una búsqueda dentro de esta información, y podríamos encontrar, ahí va a estar en esa, o Microsoft incluso. Vamos a ver si Microsoft nos podría decir cuál es cuál sería la solución. Parece, vamos, Microsoft. Con toda seguridad será un parche, quizás. Aquí está. Aquí está el boletín que se sacó en ese momento. Y aquí nos está diciendo ya la información que vamos a ir considerando a la hora de ir dándole solución a esta vulnerabilidad. Entonces vamos, y aquí en esta parte de acá vamos nosotros a ir agregando políticas internas que no se han solventado. En este caso podría ser, vemos que ya Microsoft tiene una actualización, un parche para eso. O sea, habría que estar seguros aquí. Tendríamos que leer a conciencia
de qué vulnerabilidad es la que se está hablando acá y si es la misma de la que estamos tratando. Entonces tendríamos que agregar esto como solución aquí en la parte de solución, y la política de violación en este caso sería una política de actualización de los equipos, ¿verdad? Y de esa manera vamos agregando la siguiente ocasión que nosotros tengamos una vulnerabilidad del mismo tipo, ya vamos a tener esa información ahí, digamos, disponible para nosotros, y el trabajo va a ser, bueno, al final tenemos nosotros, tenemos formas de descargar todo lo que tenemos aquí, lo podemos descargar, ¿verdad? Y luego en formato CSV, como se ve aquí, y lo podemos ir guardando. Nuestros proyectos podemos irlos guardando para que podamos ir utilizándolos después. Entonces, esta herramienta que ya viene allí instalada en Kali es la que, por ser community, una versión gratuita, es la que a mi parecer les recomendaría, ¿verdad? Les recomendaría que ustedes puedan usar. En la versión de tareas, en esta parte que está acá, en la versión que es de paga, van a encontrar las herramientas como Nessus, van a encontrar herramientas como Nmap y otras que no recuerdo en este momento, que se pueden utilizar acá para ingestar información a este sistema. Pero si no tenemos nada de eso, pues podemos irlo haciendo a mano, así como vimos, y de esa manera vamos a guardar información que nos van a servir para nuestro reporte. Ahí va a estar toda esa documentación que vamos a agregar después al entregable. Ahora bien, vamos a continuar la presentación. Me parece que la tengo aquí. Aquí hay una cosa con las aplicaciones. ¿Por qué sería necesario tener, digamos, hacer una investigación sobre las aplicaciones? Pueden existir aplicaciones que son de alto valor y pueden, digamos, no cuidar de ellas. Podría ser que tengamos, digamos, aplicaciones que han sido modificadas, por ejemplo, o que no cumplen lo que necesitamos, o tengan vulnerabilidades muy grandes. Me he conectado a esta máquina. Ok. En esta máquina he descargado, bueno, no he descargado, de aquí hice hice el archivo. Este archivo fue el que yo les compartí a ustedes, y, y aquí hay algunas herramientas que son bien interesantes. Cuando hablamos de aplicaciones en este contexto, estamos hablando de aplicaciones de este tipo, de ejecutables o de bibliotecas. Entonces vamos a hacer un análisis así, digamos, eh, rápido de estas aplicaciones que tenemos acá, y vamos a ir viendo. La primera herramienta que ya, según me parece, está allí. eh, Me parece que sí, aquí está, Detect It Easy. Aquí está. Esta herramienta que está aquí, ya. Esta herramienta nos va a permitir, digamos, obtener cierta información de las aplicaciones, que es la primera aproximación, digamos, a qué tenemos en esa aplicación. Voy a abrir, en este caso, vamos a ver, bueno, cualquiera de estas. Voy a abrir, digamos, esta aplicación que se llama emt.exe. No recuerdo exactamente qué hace esa aplicación,
pero ahí está. ¿Qué información podemos ver aquí? Quiero ver, punto 1. Vamos a hacer algo antes de continuar. Ok. En esta pantalla que tenemos aquí tenemos alguna información. En esta parte de acá podemos arrastrar el archivo que necesitamos analizar. En este caso dice de que es un ejecutable de 32 bits. Tenemos el punto de entrada, como está en el arriba de la base para los ejecutables, aquí está, es el 400.000, es la dirección base para todos los ejecutables, ya sea 64 bits o de 32 bits. Y aquí está el punto de entrada, el entry. Además nos dice que es un instalador, Nullsoft, etcétera. Nos dice que está hecho con, en este caso, es un compilado de lenguaje de máquina. Pero además de eso, hay una información que yo quisiera que ustedes analizaran. Y digamos, es por lo que los he llevado a esta pantalla. En este botón hay algo que dice textos. Le vamos a dar clic a texto. Ok. En esta pantalla vamos a encontrar todas las cadenas de texto que existen en ese ejecutable. Aquí pues vamos a ver eh, todo esto. Bueno, aquí no sé si existen, si hay alguna cadena que sea relevante para nuestro caso, pero quiero mostrarles un archivo donde sí pueden haber cadenas relevantes. Y este es un archivo .NET, ahí está la versión, está hecho en Visual Basic.net y ahí está el compilador. Quiero mostrarles los textos. Buenas noches, mi coronel. Quiero mostrarles los textos que están dentro de este ejecutable. Ok, vamos a ver. Ahí estamos viendo las cadenas. Ok. No sé si ustedes pueden, pero bueno. Ok. Este ejecutable está hecho a propósito, digamos, pero no hay, digamos, nada de que digamos que eso no va a volver a pasar. Lo que ha sucedido aquí es que el desarrollador, entre paréntesis, yo, en algún momento dado, eh, quemamos dentro del código, en este caso, direcciones IP, como ustedes pueden ver ahí. ¿Sí? Además de eso, pueden, eh, no recuerdo si hay credenciales acá, no recuerdo. Esta aplicacioncita es bien interesante porque eh, permite monitorear el estado de servicios y en caso alguno de esos servicios no funcione, da una señal de alerta.
Entonces, para eso, o sea, una señal audible, ¿verdad? Y manda correo, manda todo. Es decir, cuando estamos en una situación de poco personal, necesitamos o cuando el personal, digamos, no tiene los permisos para estar verificando desde una consola adecuada que los servicios se estén ejecutando, esta aplicación nos da la facilidad de que nos da una señal de alerta internamente y nos dice, mire, tal servicio eh, está en rojo porque porque no está funcionando. No creo que funcione acá porque le hacen falta todas las bibliotecas. Esa es la finalidad. Entonces, la vulnerabilidad, ahí está. Ok. Esta, esta, digamos, esta forma de buscar, eh, a primera podemos encontrar alguna vulnerabilidad, en este caso que esté contenida dentro de las cadenas, ¿verdad? Inicialmente. Pero hay otra forma incluso de hacerla. En este caso, porque estamos viendo ahí, pero hay ocasiones en las que aquí no vamos a poder encontrar nada. ¿Por qué? En este caso, la entropía que tenemos acá, digamos, no es una entropía que eh, no es muy difícil de asimilar. Pero cuando tenemos entropías diferentes, y voy a ver si les puedo mostrar alguno. En algunas ocasiones sí vamos a necesitar, quiero ver si ok, no, no estaba empacado tampoco. Vale. Con con este programa hay una cosa que quiero que vean. Esta aplicación, si fuera una aplicación comercial, tuviéramos duda. Por ejemplo, si fuera Microsoft Word, tuviera duda. ¿Por qué tuviera duda? Porque el certificado digital o no existe o es inválido, ¿verdad? Esa sería la información que puedo obtener acá. Quiero ver esta si tiene, me parece que esta sí. Ok, esta sí tiene un certificado. Ok, sí, está por Digicel y ahí está. O sea, el certificado es correcto. Eso nos está diciendo este mensajito que está acá. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos ver si la aplicación que estamos revisando es la correcta? Yo les traje una aplicación. Esta, por ejemplo. Aquí tengo una librería que se llama, en este caso se llama Mendix M2.dll. Y tengo un archivo que también es una librería que se llama Mendix M2 está igual DLL1. La extensión es DLL1. ¿Qué se ha hecho con con ese ejecutable? Se lo voy a mostrar aquí. ¿Qué hicimos? Vean lo fácil que es editar un ejecutable. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ah, me parece que no está la parte inicial, pero en pocas palabras ejecutamos un comando, ok, que es ILDASM. Bueno, no está en esta ubicación. El comando ILDASM nos permite que un archivo que es o un ejecutable que está escrito en .NET, independientemente si es Visual Basic, F Sharp o C Sharp, etcétera, en cualquiera de sus modalidades, nos permite regresarlo a IL. Entonces,
cuando tenemos IL, ese programa que tenemos ahí grandote, ya lo tenemos como un archivo de texto y está aquí en este caso. Entonces aquí tengo ese archivo y lo que hicimos nosotros, aquí está, hicimos un solo cambio, solo para que ustedes observen. El cambio que se hizo acá es de que busqué una línea en este caso, ¿verdad? Que no causara mucho problema y le modifiqué esta cadena que está acá. Aquí decía set licenses, ya lo vamos a ver en el ejemplo que estamos analizando ahí. Fui a esta línea, hice un cambio que estaba acá, bueno, y todo lo demás lo dejé igual, aparentemente todo lo dejé igual. Y la, quiero ver, y luego me fui a la línea de comando y ejecuté este comando. Le dice a este comando que está acá, mire, le dice, necesito que me lo compile como una biblioteca de acceso, sería de enlace dinámico. Una biblioteca de enlace dinámico, que es aquí el parámetro DLL. Si fuera una aplicación exe, aquí yo hubiese cambiado, en vez de DLL hubiera puesto pleca exe y ya, ahí, ¿verdad? Y luego le paso como parámetro este documento de texto que tengo acá, donde está el código MSIL, ¿verdad? O el ensamblado de Microsoft, el ensamblador de Microsoft, que es código, en este caso, no es compilado, ¿verdad? Sino que, eh, o sea, no está compilado en código de máquina, sino que está en MSIL. Entonces, aquí está, le paso como parámetro ese archivo, y cuando él me lo compila, él lo compila así. Vamos a pasar lo compila, el último cambio yo se lo hice a las 6:35 de este día. Entonces hice este cambiecito que está acá, y luego él compila ese archivo y luego lo copiamos acá y tenemos los dos archivos. Y ustedes me pueden decir, ¿será que es funcional? Bueno, en mis consideraciones es funcional, porque cuando lo probé aquí, funcionó. Ya le había hecho otro cambio anteriormente y ustedes pueden ver, funcionó de maravilla. Es decir, estoy cambiando algunas validaciones que pueda tener o puedo cambiar algunas cosas que pueda tener digamos, ese software, y lo vuelvo a poner allí y sigue funcionando perfectamente. Entonces, ahora viene la pregunta y decimos nosotros, ¿y qué es lo que cambió? Ok, tengo los dos archivos allí. Entonces, obviamente, yo ya sé a dónde está el cambio, ¿verdad? Y además de eso, este programa me pone una señal. Vamos a ver, vamos a hacer más cerca aquí. Aquí está. Él me dice, mire, en este programa en esta biblioteca que se llama Mendix, eh, aquí, en esta biblioteca que se llama Mendix, tenemos un indicador acá que nos dice de que es una versión parecida, aproximada. Y luego aquí está la biblioteca completa, luego está toda la parte de inicialización, etcétera, etcétera. Y luego tenemos aquí a lo que le llamamos quizás como un espacio
espacio de nombres, namespace, ¿verdad? O una interfaz podría ser, ¿verdad? Pero en este caso creo que es un espacio de nombre que se llama, en este caso, Mendix M2E. Aquí está el indicador. Y más adelante el indicador vuelve a aparecer. Vuelve a aparecer aquí. Y nos dice de que en esa función existe un cambio. Entonces vengo yo, abro esa, ¿sí? Y aquí igual, vuelve a aparecer. Hay dos funciones en las que se ha hecho un cambio. Una es en la función establecer licencia y la otra es en la función start. Entonces me parece que la que tenemos ahí de ejemplo, la que yo les mostré, está en esta función, ¿sí? En esta función. Y vamos a ver entonces cuál ha sido el cambio que tiene acá. Le doy doble clic. Y cuando le doy doble clic, entonces era la anterior, aquí está. Cuando le doy doble clic, ustedes pueden ver este, este archivo que estamos viendo acá es el archivo que es con extensión DLL, y el que estamos viendo al lado derecho es el archivo que tiene como extensión DLL1. Entonces quiero ver si podemos ver ambas. No, no se va a poder, pero no sé si logran ver ustedes. Aquí está el texto modificado. Uy, ok, ahí está el texto modificado. Y cuando nos vamos al otro lado, tenemos igual acá, aquí está el texto original. Entonces, en algún momento dado, puede de que sea necesario analizar alguna aplicación que no está funcionando bien, ¿verdad? Y dicen, no, es que los cálculos los hacía bien y de pronto los cálculos no los hace bien. O mire, o un comportamiento extraño. Entonces siempre es necesario, digamos, cuando tener la versión original, la que está guardada y la que se está ejecutando. No vaya a suceder que estemos ejecutando alguna librería, algo que no sea, digamos, lo que hemos pedido, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, la finalidad de este análisis. Ahora, tengo aquí más ejemplos. Solo quisiera mostrarles otro. Quisiera mostrarles este programita que es simple, y también para buscar cadenas es muy útil. Vamos a buscar en el escritorio. Vamos a abrir uno de esos que estamos abriendo, quizás este, etcétera. Ok. Ok. En esta parte de acá, ustedes pueden ver que incluso están los formularios, ¿verdad? Aquí están los formularios. Entonces podríamos ahí con un poco de, de tiempo analizar y ver, por ejemplo, la función inicializar componente, donde están todos los botoncitos habidos y por haber que contiene ese formulario. Y además están eh, todas las funciones que tiene, que hace cuando carga,
cuando reproduce un audio, etcétera. Ahí puede, es para darse, digamos, para verificar eso. Entonces, esta es una forma de, digamos, de hacerlo. Y existen, por ejemplo, esta es la biblioteca que estábamos viendo hace un momento. Entonces, cuando estamos analizando datos que son extremadamente sensitivos, como las string connection, para la base de datos, ¿verdad? Entonces, nos va a resultar, digamos, de gran valor poder tener el ejecutable, porque podríamos, digamos, ese es un vicio que se tenía hace años de quemar las credenciales de varias cosas así. Y ha pasado más veces de lo que ustedes se imaginan de que una simple búsqueda en el ejecutable puede, puede darnos acceso, digamos, a una base de datos. Porque si aquí está quemado la, digamos, la string connection, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente tomar esos datos y ya vamos a tener el control completo de la base de datos. Entonces, digamos, dos finalidades principales. La primera finalidad es, digamos, ver qué tecnología está ocupando, y en este caso lo hemos hecho con este programita que es detectar es fácil. Lo hemos hecho con este. La segunda parte la hicimos con eh, Exeinfo PE, que también sirve para lo mismo. Nos sirve para ver si está empaquetado o no. En esa carpeta de herramientas que les he dado, eh, hay muchas, digamos, muchas herramientas, digamos, para desempaquetarlo, ¿verdad? Para desempaquetar esos ejecutables y poder hacer un análisis más detallado sobre la seguridad. O sea, lo estamos viendo aquí desde el punto de vista de la seguridad, ¿verdad? Y ahí hay otras cosas también que posiblemente veamos más tarde, por ejemplo, análisis de las bases de datos, etcétera. Entonces, esa es, digamos, la finalidad de analizar las aplicaciones. Cuando ya tenemos acceso a una, digamos, a un servidor de, imaginémonos a un servidor IIS o algún servicio especial que esté ejecutándose. Cuando ya tenemos acceso a él, tenemos la aplicación, pero nada más de información. Entonces tenemos que ir a buscar, digamos, en los mismos archivos ejecutables que tenemos allí, porque allí vamos a encontrar muchísima información que nos van a servir. Entonces, y quizás no hay necesidad de saber programar demasiado, sino que simplemente con, digamos, con herramientas así como estas que nosotros hemos visto acá, nosotros vamos a poder analizar. En, en los archivos que son, digamos, que no son de la tecnología .NET, entonces ya no vamos a utilizar ese tipo de programas, sino que vamos a ocupar más que todo un debugger. Lo vamos a ver rápidamente. En el escritorio me parece que posición. Ok. Este ya no es un archivo que está hecho con, con la tecnología .NET. Sin embargo, si nosotros podría existir aquí dentro de él lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí hay una letra A donde vamos a buscar todas las cadenas, ¿sí? O sea, no es la finalidad inicial de eso, encontrar cadenas en un archivo, ¿verdad? En un archivo ejecutable. Sin embargo, vamos a ver.
aquí vamos a ir viendo, me parece que aquí estamos en otro hilo de la memoria. Aquí estamos. Y aquí vamos a tener todos los datos. Si hubiese alguna información que nos pueda servir, de ahí la vamos a tomar. Entonces, al momento de hacer, digamos, el análisis de lo que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos llegando a diferentes estados de acceso, digamos, y el reconocimiento en cada uno de ellos para ir al siguiente paso va cambiando. Cuando llegamos a aplicación, esta sería quizás la manera en la que tendríamos nosotros que revisar. Y era lo que habíamos puesto acá, que es como reconocimiento para las aplicaciones, que es el lenguaje de programación, el sistema operativo, la base de datos, si es cliente o web, etcétera, la tecnología usada. Entonces, creo que hasta aquí llegamos en la parte de reconocimiento. En lo sucesivo voy a postear esta noche. Creo que todavía no, pausé la subida de una máquina virtual que es sobre la que espero que hagan su reconocimiento. El reconocimiento lo vamos a guardar ahí están las indicaciones que voy a poner en el aula virtual. eh, Vamos a guardar los hallazgos que hagamos en esta herramienta. Y luego lo que ustedes van a subir es el documento CSV, ¿verdad? Lo van a descargar. Lo van a descargar y ese documento es el que ustedes me van a subir como prueba de los hallazgos que ustedes vayan haciendo. Entonces, la tarea yo se la voy a poner otro momento en cuando termine de subirse, porque pausamos la subida de ese archivo porque íbamos a tener degradada la señal para esta plática que hemos tenido ahora. eh, Básicamente es que ustedes hagan sus análisis, hagan su reconocimiento sobre esa máquina. Es una máquina de Windows, así como quedamos en la tarea. Y vamos a tener, digamos, me parece que es el día martes. Quiero ver dónde estamos esa información. Sí, vamos a tener hasta el día martes para hacer el reconocimiento sobre esa máquina y lo más importante, documentarlo. Documentar toda esa información que vamos obteniendo en Faraday, que es, digamos, a mi modo de ver, digamos, una forma un poco agnóstica de guardar la información. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a hacer todas las actividades que tenemos acá, desde primero sobre el equipo, ¿verdad? Y digamos, en la descripción va a ir la IP estática que tiene esa máquina virtual. El formato en el que la estoy subiendo está en zip y dentro .rar, perdón, y dentro del archivo .rar hay un archivo OVA, ¿verdad? Esa máquina ha sido descargada desde sería Workstation, que es el que yo estoy ocupando, que es cómo se llama. Workstation, esta es la herramienta que hemos ocupado para eso. Y ustedes ahí pueden, si necesitan, digamos, pasarlo a otra, ella, digamos,
simple, ¿verdad? Porque Hyper-V también puede ejecutar estas máquinas virtuales. Me parece que también VirtualBox puede ejecutarla. Entonces, les voy a subir la rúbrica de la tarea en un momento, cuando termine de subirse la máquina, porque necesito el enlace para subirla, para ponerlo ahí en la tarea, el enlace, ¿verdad? En el documento y también como una URL ahí en el aula virtual para que ustedes puedan acceder a ella, la descargan y puedan realizar el reconocimiento sobre esa. Y sus hallazgos, no vamos a hacer ningún reporte, sino que se van a guardar en Faraday, y luego ese documentito es el que vamos a subir. Se darán cuenta de que completar la información que necesitamos en Faraday nos permite aprender bastante sobre vulnerabilidades, nos permite aprender bastante sobre la remediación también, que en el fondo, cuando alguien nos pone a hacer un pentesting, no es solo que se encuentren cuáles son las vulnerabilidades, sino que nos aconsejen cómo solventarlas también. Entonces, nunca debemos de perder de vista eso. Es un aspecto bien relevante. E incluso ustedes pueden ver la misma herramienta nos pide, o sea, dentro de la información que nos pide para guardar una vulnerabilidad, nos pide la información de cómo solventarla, además del posible impacto que pueda tener. Entonces, es decir, lo estandarizado es encontrar la vulnerabilidad, pero a su vez encontrar también la posible solución o el posible consejo, la posible acción que pueda tomar. Y eso viene, como ustedes bien lo saben, ya revisaron quizás la 27000, viene, digamos, haciendo un match con algún control de la ISO 27001, ¿verdad? De ese anexo que es el anexo normativo de la ISO, ¿verdad? Entonces, dentro de poco vamos a ponerle ahí la tarea. Eh, Me parece que de la clase anterior también subimos unos videos cortitos ahí para que ustedes pudieran revisar cómo era la ejecución de eso. Y si todavía no tienen configurado, me parece que ya todos tienen configurado, creo yo, su máquina de Kali. Este ya es el momento en el que sí es necesario que lo tengan instalado, ¿verdad? En esta configuración que tengo aquí, a esa máquina famosa de Kali, eh, le hemos puesto, quiero ver cuánto de memoria, para que se ejecute medianamente bien. A esta le he puesto 2 GB de memoria, ¿verdad? Y un disco duro de 80. Y como ustedes pueden ver, funciona adecuadamente. No sé si en este momento tienen alguna pregunta sobre lo que hemos revisado, o cuando ya estemos haciendo la tarea, ahí vamos a poner la rúbrica, pero ya la revisamos en este momento. No sé si alguien tiene alguna pregunta todavía. Si pudiéramos hacer alguna consulta, máster, digamos, ¿qué día usted estaría disponible para? No se preocupen. Yo tengo el sueño bien, poquito sueño, me da poquito sueño, entonces me acuesto muy noche. Eso sí, después de las 0 horas posiblemente ya esté dormido, ¿verdad? Entonces, antes de esa hora es muy probable de que ustedes, si me escriben, podamos ahí platicar un ratito sobre alguna de las actividades que estemos haciendo. Ustedes escríbanme, no se preocupen. Si es retardada la respuesta, va a ser cuestión de horas, porque tal vez voy conduciendo o cosas parecidas, ¿verdad? Pero por lo general vamos a estar ahí enfrente de una computadora para poder revisar cuáles son las dudas que tengamos, o compartir ideas, ¿verdad? Sobre esto. No sé si hay Bueno, alguna muchas gracias. pregunta. Bueno, si no hay pregunta,